al final siempre hablamos de embotellar paisajes, que suena como súper marketingano, pero dices, joder, ¿cómo no vas a embotellar paisajes si todo lo que estamos hablando, el paisaje también cambia o no cambia según lo que estamos hablando, ¿no? Según el clima, según si ese año ha llovido, si no ha llovido. Entonces al final estás embotellando el paisaje de un lugar, está clarísimo. Pero sobre todo, nosotros como hacedores de vino, que esa frase me gusta, cuando estás 12 meses al año en el viñedo te enamora o no según el paisaje. Toda esa energía, porque al final es magia, que pones al hacer un vino no convencional, yo les llamo no convencionales, vinos no convencionales, lo que te enamora es el paisaje que estás respirando todo el día. Hay también como proyectos que se limitan a producir uvas, que es correcto y es válido, y hay otros proyectos en que el proyecto sí empieza en el paisaje, empieza en la naturaleza, y es el propio lugar el que te va indicando cómo quiere que se haga el vino, cómo será el vino. Y si nosotros en la filosofía que tenemos de dejar hablar a esta naturaleza, dejar expresarse, nuestra mirada ya desde el hacer es respetar la naturaleza y dejar que se exprese a través de la viña, de las uvas, del vino. O sea, casi es como a la inversa el proceso, ¿no? No es tanto el que el paisaje hable, sino que tú sepas escuchar. Aunque bueno. Y entonces ahí entra pues la conexión con el lugar, el amor hacia el lugar, a que el propio paisaje tenga también vocación de ser vino, que tenga algo que explicar potente. Para eso necesita tiempo y como decía Xavi, unas orientaciones, unas corrientes de aire, un potencial de suelo, de clima. Es algo muy complejo. Para conectar con la energía no necesitas haber estado allí, porque ya te la lleva el propio vino, ya te la transmite, que tiene que ver con una manera de expandirse las raíces en el suelo, de cómo esas raíces luchan por conseguir alimento o agua, cómo esas hojas son movidas por el viento, zarandeadas, cómo les toca el agua. Entonces, toda esa serie de memorias que tiene la planta, junto con un lugar, con una energía telúrica concreta que ya viene con las puestas, las salidas de sol, las corrientes de aire y demás, eso el vino lo explica. Más allá del gusto a fruta, más allá del gusto mineral que pueda o no tener, ya es como una armonía en la composición del vino, que ahí es donde entra la magia que decía Xavi, que puede ser un buen vino, depende del viñedo, siempre, pero un gran vino ya depende del paisaje, del entorno, del territorio, ya abarca mucho más. Porque todos nuestros pueblos han sido vitivinícolas, ¿no? Y se ha ido perdiendo el viñedo como recurso agrario, y se ha lanzado al monocultivo, pues, o con cereal, o incluso con la viña o con otro, y se ha roto pues ese equilibrio, ¿no? Diríamos. Sí, que aparte de ser un seguro agrario, ¿no? Que cuando te fallaba un producto te iba bien para otro. Ahora que volvemos a estar en épocas de sequías o de problemas, pues el policultivo era también un recurso que había para sostener la campaña, ¿no? El año. Y ahora todo esto está fallando y cuesta más. No, el tener viñedos siempre aporta, por lo menos en la zona nuestra, biodiversidad también, ¿no? Tener el viñedo para expresarse tal y como se necesita para hacer un gran vino como nosotros lo entendemos, que es con agricultura de respeto, con viticultura regenerativa, que es allí de dejar que sea la propia planta cree con el viñedo, con el entorno, un ecosistema autosostenible, por así decirlo, que es cuando realmente se hace paisaje, ¿no? Cuando no se necesita la intervención humana tipo agrícola para producirla, sino que es al revés, que el viñedo forma parte del paisaje. Cuando son cultivados de esta manera las viñas, entonces lo que tiene el pueblo es riqueza. Es complejidad, es biodiversidad, es flora, fauna, más allá de lo bucólico y estético, ¿no? También de cara a prevención de incendios, a cuidar el paisaje, porque también los viñedos, almendros, olivos hacen de cortafuegos, ¿no? Que esa complejidad del paisaje también tiene su sentido a la hora del propio paisaje protegerse. Es que los ecosistemas, cuando son equilibrados,
son sostenibles y se protegen a ellos mismos. Entonces es una gran lección de la naturaleza que estamos dejando apartada. Los que trabajamos la tierra, los que aspiramos a poder vivir de trabajar la tierra, o sea, no solamente producimos lo que nosotros elaboramos, sino que cuidamos el paisaje que después otros consumen. O sea, que eso tiene un valor añadido que se tendría que cuidar desde las administraciones, desde la población en general, desde el consumidor. Con una conversación hablando de paisaje, te tratan de pijo digo, de cómo puedes estar hablando de un paisaje cuando hay problemas tan graves de energéticos o de hambre o etc. Hay zonas que se protegen, Priorat porque no hay molinos, y Priorat es una gran zona del mundo vitivinícola, en Borgoña porque no hay molinos en Balolo, en Champán y aquí en Navarra nos están... yo creo que hay que regularlo, pero luego ¿qué cementerio vamos a tener? Los molinos tienen una vida de 20 o 30 años. Tú como empresa privada ganas dinero por poner molinos y ¿quién nos va a quitar? Es que te quiero decir, vamos, nuestros hijos, que no tengo, pero van a tener una herencia de molinos muertos por todos lados. Eso es lo que creo. Yo haría como hacer que tenga más cultura de vino, Navarra. Como realmente ser una zona vitivinícola de la raíz al espíritu, ¿no? Ya entrando por los habitantes. Eso solamente está ahí. Si el consumidor no es capaz de darle valor, no tiene sentido la cadena de la elaboración y del cuidado del paisaje y del territorio. Todo va ligado a la cultura del lugar. Además es una pena porque no la estamos buscando, es que la hemos perdido. Como ha dicho María, digo, en mi pueblo las fiestas eran del 23 de septiembre en teoría porque la vendimia ya se había acabado y eras crío, te enganchabas a los remolques de moscatel, comías moscatel, había 3 o 4 bodegas en el centro del pueblo, olía a vendimias, olía a mosto y la vendimia era parte del pueblo y eso ha desaparecido. Entonces yo ahora mismo firmo por tener el viñedo que tenemos, pero que vuelva a la cultura de vino en nuestros pueblos. Sí. Y para eso no es cantidad, sino calidad. Sí. Y con las viñas que haya, hacer buenos productos, darle valor, que se le valore y poco a poco ir como aumentando ese amor por el vino. Los abuelicos que digo yo del pueblo, ¿cómo no se van a disgustar cuando te pagan 0,30 por kilo de uva y cómo no van a arrancar el viñedo y cómo quieres que hablen de vino? Eso se ha perdido, pero porque nos lo merecemos, digo, porque mientras no se respete el trabajo del viticultor, vamos a tener lo que tenemos, pues arranque de viñas. Sí, sí. Y acá sí hay como es una anécdota, pero para mí es muy significativo de cómo se ha cambiado la manera de vivir la viña, el vino de las generaciones anteriores ahora, que era la vendimia, que es una fiesta, era una celebración que se hace en familia, ya no legalmente no puedes ir a vendimiarla con tu familia. Tienes que tener temporeros contratados porque si no va la Guardia Civil y te multa porque tú no puedes ir tu familia no te puede ayudar a recoger la uva. Entonces, para mí esa es la mayor ruptura que hay en sentir la viña como una celebración, como el trabajo de un año, como algo cultural, familiar y que tú como niño ir a recoger con tu familia la uva es algo que ya es esa herencia cultural que traspasa, ¿no? No nos pertenecen. Entonces los tenemos prestados y les pertenecen a nuestros hijos, a los suyos. Es una cadena, ¿no? Estamos de paso y el paisaje que tú has heredado lo tienes que intentar dejar mejor que como lo encontraste. En nuestra zona que históricamente, mirando hacia atrás, era vitivinícola, pues nuestra manera que tenemos de sentir el mundo del vino nos impulsa que eso sea lo que recojan las siguientes generaciones, que puedan disfrutar de ese mismo paisaje de biodiversidad, de naturaleza, de fusión del hombre con la natura, ¿no? Que no sea una cosa que sea a la espalda porque la fotovoltaica se puede controlar desde un centro de máquinas en el polígono de turno y yo vivo en la ciudad, sino al revés, que haya una conexión, que se entiendan los ciclos de la naturaleza, que a través de la viña tú formes parte. A través de ese paisaje se cree tu manera de ser de la comunidad, cultural incluso. Entonces, todo eso es identidad. Es que es la palabra identidad. Además, me hace mucha gracia que hayas dicho
una guionista hablando de un documental de paisajes decía la parte filosófica de que nosotros vamos y venimos y nos vamos, o sea, nosotros estamos muy temporal aquí, pero el paisaje es el que permanece, ¿no? Y eso es brutal. Luego la palabra respeto a todo el viticultor y que durante siglos ha estado cultivando aquí uvas y han hecho vinos y ahora que no lo estemos cargando una generación, porque es una generación. O sea, nosotros tenemos la palabra respeto y la palabra responsabilidad. Responsabilidad de que la siguiente generación, si en nuestra generación se ha perdido tanto, ¿cómo podemos hacer para que los que estén haciendo ahora se interesen por la vid y por la uva? Esa es nuestra responsabilidad. Sí.